A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Néstor Llorca. Él es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Tiene buenas noticias, tiene buenas cosas para el país entero porque los estudiantes de la SEC están ganando en bienales de arquitectura. Cuéntanos, Néstor, ¿en qué bienales han participado? ¿Cómo se preparan los chicos egresados o estudiantes de la universidad para preparar en estos grandes certámenes y poder participar en estos certámenes internacionales? Claudia, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Sí, la verdad para la universidad y para la facultad específicamente es un honor y es una alegría muy grande lo que nos ha pasado en la última semana. La facultad paulatinamente tiene como costumbre participar en los concursos de arquitectura, es una cosa natural de todas las facultades. Los concursos de alguna manera son esa especie de lugar en el que se concentran los estudiantes de todos lados y se pone en contraste, no siempre como una competencia, llamémosle, de contrincantes, sino más bien para poner en un escenario de contraste entre todos los trabajos, y no solía ser muy usual que en la facultad tenga premios o comience a llegar a los primeros lugares de estos premios, y esta vez coincidió que tanto en la Bienal de Arquitectura de Quito, que sucedió, finalizó la semana pasada, y en la Bienal de la Universidad Autónoma de México en Toluca, participaron nuestros estudiantes con sus trabajos de fin de carrera y ganaron en ambos casos. En la una y son los trabajos que ellos presentaron para finalizar la carrera, es decir, fueron ya guiados, analizados por todo el equipo de arquitectos de la SEC. Así es, sí, en principio trabajaron, nosotros hicimos una unidad de titulación en la que los estudiantes comienzan desde el primer día de clases a graduarse, digamos, y ese ha sido uno de los cambios curriculares más fuertes que hemos tenido, que un estudiante no hace su trabajo como una cosa añadida, sino que le vamos preparando poco a poco, y por tanto el trabajo de titulación es el resultado de todo el aprendizaje transversal, es una cosa curricular y pedagógica, pero además termina siendo verificable, llamémosle así, en la tesis. Entonces la tesis y el trabajo de fin de carrera son los trabajos con los que se graduaron los chicos y tienen componentes de todas las áreas, y por eso de alguna manera se siente como una especie de triunfo de toda la facultad. En esto que están ganando los estudiantes, el uno tiene que ver, o dos trabajos tienen que ver con la tola, la parte deportiva y la parte infantil, y el otro tiene que ver con un trabajo para Babahoyo, viviendas flotantes en el río Babahoyo. Sí. ¿Cómo empiezan? Y es interesante saber el pensum y la forma, porque desde que el primer semestre uno ya empiece a familiarizarse con su trabajo de titulación, casi se convierte en un objetivo no de solamente graduar, sino de una vida de efectivamente llevar a cabo ese proyecto. ¿Cómo los van guiando este tema de multidisciplinario? ¿Cómo se vinculan con la comunidad, por ejemplo? Que uno piensa arquitectura, números y técnica, pero es clave la vinculación, ya sea con el paisaje, con el entorno, con el ambiente, pero también con la comunidad directamente. Sí, gracias por la pregunta, porque al final del día yo creo que es la clave de la diferencia de lo que pasa ahora en las facultades, o la facultad que recibimos nosotros en el periodo nuevo de la universidad. Tenía un espíritu muy técnico y muy de cumplimiento sobre eso técnico. Los estudiantes eran unos grandes dibujantes, pero no tenían un criterio de cómo lo que hacían afectaba a la sociedad. El primer cambio que hicimos nosotros es la pertinencia. Es decir, que lo que tú haces como arquitecto o como diseñador tiene que influir positivamente en la sociedad. Ese es el primer aspecto de sustentabilidad. Influir, pero además recoger lo que la sociedad necesita, porque no es que uno pone un cubo, perdón la expresión, pero a veces a uno le ponen un cubo los arquitectos o los constructores. Puede hacer un símil con las famosas escuelas del milenio. De pronto, en medio páramo tenías unas naves enormes, que un poco era una especie de ovni para mí, metidas en los entornos nuestros. Justo, entonces en ese proceso de buscar la pertinencia, es decir, de una utilidad fuerte, hicimos, por simplificarlo de una forma muy fuerte, un proceso de 3 pasos. Tienes el mundo real, tienes el mundo del abstracto. Los arquitectos trabajamos en el abstracto, ideamos cosas que no necesariamente son construibles, se llama el model thinking, el diseño del modelo a través de modelos de pensamiento. Y lo que nos habíamos olvidado como disciplina, digamos, es que primero tenemos que escuchar
Entonces se escucha a la sociedad, se mira lo que existe. Nosotros siempre hablamos de detectar una necesidad, no se inventa la necesidad, existe en el mundo real, se la detecta, y ahí sí entras en un proceso abstracto en el que se crea toda esta carga de diseño, de contexto, de paisaje, de sobre todo la influencia planetaria, por ejemplo, es una cosa que estamos haciendo mucho ahora, la idea del ciclo de vida de los edificios, cómo hay una demanda energética a través del diseño, y luego se entrega a la sociedad ese objeto para que sea verificado por la sociedad. Es decir, el proceso no se acaba en el diseño y no comienza desde una especie de espíritu artístico netamente, sino viene de escuchar lo que pasa afuera. Y estas 3 tesis justamente nacen de esa cosa. Las 2 de la Tola son por una búsqueda de qué pasa con los bordes del centro histórico de Quito. Ya el centro histórico de Quito es un elemento complejo, pero es un elemento que de alguna manera ha sido muy estudiado, está patrimoniado, y los bordes, todos los barrios que de alguna manera han sido los perímetros del centro de Quito han sido olvidados. Y vimos en la Tola una oportunidad para mirar cómo tiene tanto potencial que podríamos recuperar eso que existe ya en la Tola y volverlo buena arquitectura. Y los 2 ejemplos, tanto la guardería de Alex Santander como el proyecto de Andrés Hidalgo del centro deportivo, que es parte de la reminiscencia del box de la Tola de toda la vida, se vuelven unos proyectos con esa cara contemporánea, pero leyendo la historia. Y la otra... Además, la Tola es un barrio muy tradicional quiteño, no está en el centro, como tú dices, está en las goteras del centro, sí, pero siempre, al margen que lo conozcan o no, siempre uno piensa en la Tola como un eje fundamental de la ciudad. Sí, es muy interesante, hay textos de los años 50 en los que el municipio de Quito se enorgullecía mucho de las escalinatas que ponía en la Tola como una especie de elemento de conexión, porque claro, son una lomita que mira tanto hacia la parte oriental como hacia el centro, servían como llamémosle un fortín de protección del centro. La entrada a la Marín de alguna manera también reconfiguró eso, y en esa medida en la que se fue separando por las obras de los 70s, se fue volviendo un barrio que podía haber sido centro histórico, pero que se fue alejando de eso. Entonces nosotros buscamos en estas tesis, que es parte de un proceso previo, no sucede en la tesis, sucede desde 6º, 7º nivel, fruto de lo que llamamos el eje urbano, de estudios de la ciudad completamente, se generaron los análisis, los diagnósticos y los posibles resultados que podrían luego generar las tesis. Y en el caso de Babahoyo, que también es bien interesante, hace un ejercicio súper fuerte, digamos, muy innovador, la alumna nuestra, Ana Belén Cabezas, gracias, en la que, por decirlo de forma rápida, escoge el objeto que la ciudad ha desechado más, que son las personas que viven en la ribera del río, y a esas mismas personas dignifica su situación y crea una tesis de vivienda flotante en la zona. Y es muy interesante escuchar, porque Babahoyo o Pinces o toda la zona, las ciudades de la provincia de Los Ríos nacen en la vera del río, pero se olvidan del río. ¿Cómo lograr este empate? Bueno, uno piensa Guayaquil, la reingeniería o la regeneración apuntó al malecón y a los 2 malecones, del Salado y el Malecón 2000. ¿Cómo lograr mirar y volver a verse los orígenes de las ciudades, de cómo fueron creadas, en este caso en la costa, a la vera de los ríos? Justo, y de nuevo nace de lo que tú me estabas preguntando al inicio, de leer lo que está pasando en la ciudad. Entonces el análisis que se hizo de Babahoyo demostró que la ciudad había crecido, como es la naturaleza de muchas ciudades al inicio, al borde del río, entendiendo que el río era el lugar especial por el que se asentaban allí, pero paulatinamente el río fue separando la zona de Babahoyo en 3 islas, le llamamos nosotros, en una franja en la parte sur bastante más consolidada, donde está el municipio, donde está el mercado, y hacia el norte en dos momentos igual separados por el río y por un meandro pequeño que tiene, como unos lugares que casi se volvían periferia de Babahoyo, siendo Babahoyo, digamos, no pequeño, pero controlable en su espacio. Entonces, el primer recurso que se hace como Ojalá escuche la administración de los GATS, que es controlable, porque Babahoyo siempre se inunda, Babahoyo siempre tiene líos de alcantarillado, y desde que nos acordamos, porque no es último. Justo, entonces, bueno, ese termina siendo el resultante técnico, pero lo primero que haces como punto de partida es el río, que es el segregador social ahorita de Babahoyo, le vuelves el nuevo espacio público. Entonces hay que volcar la ciudad de los 3 lados hacia adentro y crear en la franja de donde está el río un lugar de acogida, digamos, o de conexión que provoque que haya servicios de un lado y del otro para que los ciudadanos de Babahoyo crucen el río, que es algo que no están haciendo. Y lo siguiente es preparar a esa zona para que se pueda inundar. Una arquitectura de resiliencia le llamamos nosotros, que pueda ¿Cómo se prepara una zona para que pueda inundarse? Hemos tenido varios casos, porque como te repito, la zona de Babahoyo, las tesis no son solamente una pregunta, Néstor, esta arquitecta Ana Belén Cabezas, ¿ella es de la zona o es de Quito mirando a...? Ella es de Ibarra. De Ibarra. Sí, pero se sensibilizó mucho de una visita a Babahoyo, ella la propuso y la verdad es que estuvo ahí un buen rato, conoció a la gente que vive en Babahoyo, trabajó mucho tiempo con ellos y termina siendo un lugar
mucho más afectivo para ella ahorita. Y un poco solo para volver a lo anterior, ¿cómo se prepara la arquitectura para resiliencia? Tienes algunos mecanismos. Normalmente es una especie fusible, es decir, un espacio de la arquitectura que está preparado para esa cuestión que tiene que contener. Puede ser un terremoto, puede ser una inundación. Por ejemplo, para Babahoyo había un caso bastante interesante de una alumna, no ella, otra, que diseñó una cancha de básquet, pero que sea inundable. Entonces está en una cota más baja que el resto de la ciudad, o de la zona de diseño, y tiene unas esclusas que cuando sube el río se inunda y esa cancha de básquet se vuelve un lago. Entonces recibe el agua y esa agua también sigue siendo un lugar de ocio, un espacio público para los chicos, y cuando baja el nivel del agua se vuelve cancha de básquet de nuevo. Entonces ese tipo de cosas, saber que la arquitectura o el espacio tiene que prepararse. Para los terremotos es súper necesario, para toda la zona de Cotopaxi, que ya hemos pasado por ahí también, cuando vengan todos los lahares de lodo después de la posible erupción del Cotopaxi, también puedes preparar la arquitectura para ese tipo de espacios. Entonces se llama arquitectura resiliente, tener una especie fusible en el espacio. De todos los proyectos que está mencionando Néstor, vemos los 3 ganadores, que son Ana Belén Cabezas, Alex Adrián Santander y Andrés Hidalgo, con las diferentes tesis que ganan primero en Quito, en la Bienal, que también es Bienal Internacional, y luego en México, en Toluca. ¿Cómo aprender más de lo que está haciendo la universidad? Porque habrá muchos chicos que quieren estudiar arquitectura, y cuando uno escucha desde el inicio de la carrera arrancar con un proyecto multidisciplinario que involucra sociedad, involucra ambiente, involucra una serie de elementos, ¿cómo aprender de lo que está haciendo la Facultad de Arquitectura de la SEC? Sí, eso de alguna manera tiene un montón de engranajes. Alguna vez te he comentado de todas las personas que nos visitan regularmente, en la que el primer engranaje en esa transversalidad es entender que los chicos no solamente van a trabajar en Quito y vivir en Quito, tienen que ser ciudadanos o personas que están preparadas para trabajar a lo largo del mundo. Entonces lo primero que hacemos en esa transversalización es cambiar los contextos, que alguien sepa que puede hacer un proyecto en Ámsterdam, que hicimos el semestre pasado, trabajar en Babahoyo, trabajar en otro tipo de sitios. Y luego la otra cosa es que hacemos que estos chicos que tienen estos grandes méritos, porque la verdad es una cosa, un logro muy bueno, vuelvan a la facultad a recordar, a contar sobre sus tesis. Entonces, ¿y cómo combinar todo esto que dice Néstor con el tema pandemia? Sí. Presencial, virtual, talleres, ¿cómo? Porque el rato que hacen análisis de resistencia de suelos o análisis topográficos, ¿cómo combinan la parte de la educación a distancia y la parte presencial con laboratorios? En eso estamos un poco aprendiendo sobre la situación que tenemos en cada momento, pero ahora yo creo que tenemos una situación que se beneficia de los dos momentos. Gracias a que la universidad presentó al COE un sistema o unas prácticas para poder volver a la presencialidad en ciertos momentos, ahora tenemos prácticas específicas que los alumnos vuelven a Guápulo bajo todas las medidas de seguridad, es decir, justo lo de tierras, lo de materiales, la topografía, es muy difícil que se aprenda online, entonces estamos ya haciendo esas prácticas, pero también tenemos ahora como nunca un contenedor de contenidos virtuales para que los alumnos se acerquen a eso. Entonces las visitas virtuales que han seguido sucediendo, las charlas de la gente que viene de afuera, las exposiciones como la de estos chicos, todas están en un repositorio, en un canal de YouTube, pero también son parte del aprendizaje de todos los chicos. ¿Qué nos ha favorecido esto? Primero, una interacción, llamémosle más horizontal, el hecho de estar de un lado y del otro de la pantalla, entre un alumno y un expositor, les deja en una situación nivela, digamos así. Entonces les preguntan cosas sin ningún miedo, no hay problemas ni de idioma. O de pronto porque los chicos nacieron en el mundo virtual y es algo mucho más familiar sí, a ellos que la parte presencial. Tienes razón, yo creo que es eso, se sienten súper cómodos, entonces hemos tenido... Claro, todavía en las antiguas generaciones vemos una cámara y no nos sentimos sí, tan familiarizados o tan cómodos, pero ellos nacieron con cámaras. Así es, y entonces su forma de interacción es distinta, pero es muy íntima, o sea, es muy dinámica, hay muchísimas cosas que preguntan y que suceden. Entonces esa primera situación de una relación horizontal a través de la pantalla la hemos fortalecido. Y luego la otra es que estos contenidos son 24 horas al día. Entonces un alumno de la universidad puede llegar a estos contenidos a pesar de que no sea sincrónicamente en cualquier momento. Y a mí me pasa mucho, me hacen preguntas sobre cosas o me parafrasean cosas que dije hace 3 semanas en una clase porque ellos han recordado ese momento. O de pronto vieron la noche anterior de la clase. Exactamente. Entonces las clases se vuelven un gran contenedor de conocimiento que se une mucho con el modelo educativo de la universidad en la que el alumno construye su conocimiento. Entonces, de esa forma, no hay una necesaria
inducción paso a paso de la educación, sino que los alumnos son capaces de, según el momento en el que están, porque además estamos en un momento que es psicológicamente muy frágil para todo el mundo, a veces no están capacitados a captar todo lo que uno les dice, entonces puede pasar 2 o 3 días después, y lo que nos toca a nosotros como profesores es recibir eso en el momento en el que ellos tengan que hacerlo. Entonces hemos intensificado un sistema de tutorías, por ejemplo, que haya una relación bastante más dinámica y casi respetando ciertos tiempos, pero mucho más intensa que lo que teníamos en el momento presencial. Entonces, te repito, hemos tratado de reforzar lo mejor en lo presencial. Ahorita tenemos el aprovechamiento de los laboratorios. Vamos a comenzar ahora con prácticas de laboratorio de prototipado, que era una de las cosas que teníamos pendientes de la universidad. Ya tenemos funcional el brazo robótico, las impresoras 3D, las cortadoras láser, es decir, todos los elementos que podían hacer que los chicos hagan prototipos específicos y de escala funcional. Y además usar el aprendizaje virtual a nuestro favor, desde los contenidos y desde esta horizontalidad. ¿Cómo cambió la carrera de lo que Néstor estudió en pregrado a lo que ahora estudia en pregrado? Muchísimo. La verdad es que es muy fuerte. Hay un primer cambio que tiene. Y Néstor es muy joven, porque podemos hablar con arquitectos de más edad, que son dos extremos diferentes. Sí, pero bueno, yo me gradué hace 17 años. Y sí, los contenidos eran distintos, las dinámicas que tenían los profesores eran distintas, y ahora hay una relación muchísimo más, llamémosle familiar, o de tribu entre profesores y alumnos, que es muy interesante en la facultad, que también tiene que ver con la escala. Yo estudio en una universidad más grande en la que los profesores son más ajenos, eran más distantes que lo que pasa en nuestra. Es una ventaja de ustedes, es la personalización directa, sí. la llegada directa alumno, decano, alumno, profesor. En un momento como el de ahora es fundamental. A mí tengo paulatinamente reuniones con alumnos, con profesores, inclusive con papás, ahora que es claro, no es una cosa muy natural en la universidad, pero por la situación pasa. Y todo el mundo reconoce eso, que hay un acercamiento y hay una relación entre los profesores y los alumnos mucho más cercana, que tiene un resultado en el aprendizaje. O sea, los alumnos que hubieran podido perderse en una situación en la que no tenían el profesor delante todo el tiempo, en las universidades que son más masivas, llamémosle así, en la nuestra no pasa, porque los profesores estamos pendientes todo el tiempo del desarrollo particular de cada alumno, y esta vez ha sido mucho más que otras veces un punto a favor para el aprendizaje. Ahora, Néstor, también es importante la parte histórica. Ustedes en el workshop que hicieron a inicios de agosto, trabajaron mucho también con Quito Eterno. ¿Cómo enseñar a los chicos? Pusimos el ejemplo de Babahoyo, de La Tola, pero en el propio centro histórico, que logren visualizar ese inmueble, esa casa, esa plaza, a lo largo de la historia, qué peso tuvieron para una ciudad, qué peso tuvieron para la familia, para sus habitantes de ahora, pero también la trayectoria histórica de cada espacio. Sí, en eso es la experiencia con Quito Eterno fue súper interesante, y como muchas otras cosas, digamos, no es gratuita. Nosotros siempre tenemos un mensaje cuando un estudiante entra a la facultad. Ellos son alumnos de una facultad que está en un edificio patrimoniado. Guápulo es parte del patrimonio cultural de la humanidad junto con el centro histórico, y tienen que entender que nacen de la historia. Y la relación con Quito Eterno, con las personas que la verdad hacen su trabajo muy muy bien, venía con una sensibilización distinta desde un aspecto que normalmente no están de la disciplina de arquitectura, porque ellos hablan de los hechos históricos, de los hechos culturales, de las leyendas, de los misterios, desde visitar cementerios hasta visitar espacios llenos de leyendas. Así es, pero dentro de Quito Eterno hay arquitectas, y ellas entendieron esta especie de conversación que había del hecho cultural y el hecho espacial, y construimos eso. Fue antes de la emergencia sanitaria. Construimos una especie de discurso en el que podíamos hacer unas visitas guiadas con un tinte más arquitectónico, que a nosotros nos servían para que los estudiantes reconozcan la ciudad de Quito, pero también para que haya un nivel adicional en la propuesta de Quito Eterno. Como no sucedió de forma presencial, hicimos esta pequeña actividad en el workshop, en que a través de la leyenda y a través de la construcción del espacio propio podían ellos conducirse al conocimiento del centro histórico de Quito. Y luego, cuando volvamos de nuevo presencialmente, o cuando podamos tener actividades controladas, probablemente retomemos esto, que es la visita al centro histórico desde este doble conversación, como te digo, entre lo cultural y el espacio en el que eso sucede. Toda la información ustedes la tienen cargada en la web. Si uno no es ni estudiante, ni docente, ni vinculado a la SEC, puede entrar, puede mirar
y puede definir qué carrera tomar en base a todo lo que tienen ustedes en la página web? Sí, hay una página oficial de la universidad en la que están todos los programas declarados, pero a partir de eso lo que sucede normalmente, esta información está toda en las redes sociales. Hay unas redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter, hasta TikTok, porque los alumnos quisieron hacer su TikTok, pero que ahora están ya abanderados por la universidad. Y la facultad tiene una página por su cuenta y Instagram, por su cuenta, en la que todo el tiempo están explicándose o dándose los enlaces para este tipo de contenido. No, y los chicos tienen ya un proceso de inmersión, por decirlo así, todo el tiempo estarán conectados y todo el tiempo estarán mirando y viendo las clases de manera asincrónica y por lo tanto aprenden de diferente manera. Sí, hay un poco todo eso. Claro, solo los alumnos tienen acceso a las clases de estos repositorios, pero para las charlas, por ejemplo, sí son abiertas para todos. El 90% de las charlas, hay unas charlas específicas de la maestría de profesores visitantes que tienen unos contenidos que son específicos para la gente de la maestría, pero el resto no. Y todos los otros tipos de contenidos normalmente se acercan o se piden, los estudiantes o alguien interesado nos pide información y le canalizamos esa información, porque justo nos interesa que de alguna manera se difunda mucho lo que está pasando ahorita. Yo creo que es un momento dulce de la facultad, entonces vale la pena recordarlos a todos. Y es muy bueno escuchar esos momentos dulces, buenos de la facultad con pandemia incluida. Sí. Es decir, han logrado ustedes premios, han logrado una serie de elementos importantísimos. Queremos agradecer la presencia de Néstor Llorca. Recordemos que él es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Hemos hablado de los alumnos galardonados tanto en la Bienal de Quito como en la Bienal de Toluca con proyectos desarrollados desde el inicio de su carrera. Esto es muy importante mencionar. Arrancan con sus proyectos desde el inicio de la carrera, van involucrándose con diferentes disciplinas y logran concretarlos ya para el plan de titulación. Estos estudiantes, volvemos a mencionar, son Andrés Hidalgo, Ana Belén Cabezas y Alex Adrián Santander. Felicitaciones desde acá y felicitaciones también a la SEC y su Facultad de Arquitectura, que está demostrando formas diferentes de mirar el tema arquitectónico, involucrando varias ciencias, varias disciplinas y haciendo que los jóvenes conozcan cada espacio en donde van a desarrollar sus proyectos. Gracias nuevamente a Néstor Llorca y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.